Muy bien, cuando son Hola, las 9:58 fuimos puntuales con el doctor Nicolás Ketty. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. hola, buen día. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, muy bien. Bueno, me Bueno, alegro. quería charlar un poquito contigo porque, por supuesto, estás al tanto de eso que pasó en tres centros de salud, allí dos en Capital y uno en el Lamba, respecto de alrededor de 70 contagios, la falta de cuidados frente al personal propio de esos establecimientos que se vieron afectados de lo que se supone fue una alteración de las normas indicadas desde la Organización Mundial de la Salud hasta todos los elementos con que contamos en la República Argentina, ¿no? La primera consideración que quiero que me haga sobre ese particular, Nicolás. Sí, yo por lo que más, de lo que más información tengo por ahí es de lo que, con respecto al hospital italiano, se pasó un comunicado informando de la situación y demás. Después del resto es solamente por lo que hemos podido leer a través de los medios y un poco más también de algo de información de Bahía Blanca. Eh, Creo que no es que han fallado el tema del mal uso de las cosas, si bien seguramente es algo que estarán analizando y que puede existir, porque indudablemente el personal de salud está directamente expuesto, sobre todo ante algunos procedimientos que te generan mucha más exposición. Pero también influye en esos contagios, en el caso del hospital italiano, eh, contagiado por otros mismos que no están directamente relacionados con la atención de pacientes. De esos 19 casos, 2 tenían atención directa con los pacientes o con el servicio de salud, el servicio de enfermedades respiratorias. Entonces, por ahí las consideraciones son que por ahí el que está más expuesto y directamente es como y por ahí lo que debemos reforzar son el resto de las medidas, no del tipo de protección, de las medidas que debe respetar toda la... Matías, Nicolás, perdón, sí. te vamos a pedir que tomes un lugar con un poco mejor de señal. Entendemos que estás en el hospital, las Sí, paredes son muy grandes allí y más la oficina donde queda el sector tuyo ¿sabes? está medio aislado. Si te podés acercar hacia alguna ventana o algo. Sí. ¿Eh? Bien, Ahí se escucha mejor. bien, gracias, gracias. Sí. Sí, ahora No te sé, escuchamos, Nico. bueno, no sé si se escuchó algo, si no te comento otra vez. No, no, me Lo que, hablaste, me hablaste de que estas personas estaban, los afectados estaban relacionados con el sector de enfermedades respiratorias y demás. Hasta ahí más o menos no, entendió. de los 19, 2 solamente. El resto por lo que informa ahí el comunicado, es uno por viaje afuera y otro por otros mecanismos de contacto no directamente relacionados con la asistencia de pacientes. Entonces voy a esto, o sea, si bien indudablemente la tasa de contagio del personal sanitario a nivel mundial más o menos es similar, que rondará entre un 8, un 12%, una cosa así. Eh, la exposición, obviamente que es mucho mayor, la exposición por ahí a pacientes que tienen pocos síntomas o síntomas no muy floridos, también puede ser un punto de ingreso importante si uno no toma las medidas adecuadas. Y después las medidas básicas que debemos respetar todos, adentro y afuera del hospital, que son el hospital o el servicio de salud, me refiero, que son el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el lavado de superficie. El hecho de usar un tapaboca, un barbijo, no implica eh, romper esa distancia, el hecho de no compartir eh, fomites, o sea, tazas, utensilios, bombillas y demás. Son cosas que por ahí uno las pierde de vista y son los mecanismos que uno está viendo, que es la forma de transmisión intrahospitalaria muchas veces. Eso está bien, lo entiendo, y obviamente vos tenés mucho más información que la que pueda tener uno, pero ¿qué te sugiere a vos, por ejemplo? Ayer yo estaba comentando una foto de los medios electrónicos que se difundió
absolutamente, del gobernador Kicillof con 4 profesionales más. Solamente uno de ellos tenía la mascarilla no puesta, sino baja, y el resto sin ningún tipo de protección. Obviamente el gobernador sin ninguna mascarilla. Y la distancia entre ellos, dudo que estuviera más de 60 o 70 centímetros. Esa fotografía, ¿qué te sugiere a vos? Por eso, a eso me refería. O sea, nosotros debemos dar el ejemplo y hacer y fomentar que eso se cumpla, sobre todo si es algo que que se baja una línea en este caso desde la provincia o desde la nación, el uso de los tapabocas. Pero más allá del tapaboca es la distancia, el distanciamiento social, todas estas cosas que las repetimos, las decimos, las sabemos bárbaro y sabemos que tiene que hacer y que el virus a más de 1,5 metros, si uno está hablando, está en un lugar más seguro y demás, pero que no las cumplimos. Entonces, esto es igual, es calcado a lo que nos pasa con los accidentes de tránsito. O sea, todos sabemos que tenemos que usar el cinturón y sin embargo se muere una persona por hora en la Argentina. Ahora con la cuarentena disminuyeron en 20 por día el número de muertos en accidentes de tránsito. Pero me refiero, pasa exactamente lo mismo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero nadie lo cumple. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a fracasar en un montón de pautas y de cosas que uno se pone como meta, y cuando se pone a analizar por qué fallamos por lo básico. Si no nos lavamos las manos, si no mantenemos la distancia, ¿qué podemos pretender? Claro, pero uno no se hace a la idea. Yo tengo un conflicto aquí en casa, ¿no? Mi mujer es exacerbadamente cumplidora de todas las normas y por ahí a mí se me escapa la tortuga. Entro de afuera y a lo mejor no me saco las zapatillas en el Porsche, sino que me limpio un poco en un trapo con lavandina y camino 5 o 6 metros. Ya me está, en el mejor de los casos, advirtiendo sobre el tema. Fíjate vos a qué me estoy refiriendo. Es una falta leve, si se quiere, cuando un director, supongo que esa persona que estaban con Kicillof, era el director del hospital mínimamente y sus más estrechos colaboradores, ¿no? ¿Qué ejemplaridad da esa gente? Realmente es horrible esa foto en materia de ejemplaridad. Deberían ser ellos los que estén dándonos el ejemplo, vos lo decías recién. Por eso digo, a mí esa foto ayer, antes de conocer todo esto, me horrorizó y lo comenté, le digo, pero estos tipos están locos, que el gobernador, que ya sabemos que es bastante díscolo y no le gusta cumplir con las normas, pero yo creo que hasta deberían exigirle al gobernador cuando entra a un nosocomio que use la protección, ¿no es cierto? Se me ocurre que es una cuestión que debería surgir como un hecho absolutamente natural, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Te hago una pregunta concreta, Nico. Sí. Cuando una persona va, en este caso, con todas las limitaciones que hoy tiene la atención a los pacientes, llega un paciente al hospital que dice tener síntomas afines con la posibilidad de un contagio. Esa persona llega sin una máscara de protección, lo que fuere. ¿Ustedes le obligan a ponerse una inmediatamente? Sí, todos los pacientes que ingresan al hospital y que van a ser asistidos, tanto en guardia como en consultorio externo, se le hace un cuestionario de 7 preguntas, o 8 preguntas, que es una forma de tamizaje, de triage. Si las preguntas son todas negativas y no tiene síntomas respiratorios, tiene un lugar de espera en particular y tiene que entrar obviamente con el tapaboca que todos deberíamos usar. Si el paciente tiene alguna sospecha digamos, reúne criterios para lo que es un caso sospechoso, que ayer cambió un poco la definición de caso sospechoso de coronavirus o alguna patología respiratoria, a ese paciente, aparte del tapaboca que ya debería traer, se le entrega un barbijo en la admisión y se lo dirige a una sala de espera que está destinada solamente a cuadros respiratorios que se atienden en un consultorio en particular en el caso de que sea un caso sospechoso de coronavirus.
Bueno, fíjate vos, y esto te lo cuento como un dato real, y supongo que te imaginarás por quién me llega, en hospitales de Bahía Blanca no había barbijos, bueno, ahora se utiliza la palabra tapaboca o mascarilla, lo que fuere, había para los profesionales, pero no había para darle a una persona que llegaba. Claro. Lo que me parece una barbaridad. Sí, un caso sospechoso de coronavirus tiene indicación de que el paciente tiene que, lo primero que se hace es colocarle un barbijo quirúrgico. Bueno, por eso nosotros tenemos barbijos destinados a ese tipo de pacientes y después el resto entra con el tapaboca digamos, de tela. El tapaboca, la diferencia entre el barbijo quirúrgico y el tapaboca básicamente es la eficiencia del filtrado que tiene uno y otro, ¿no? El tapaboca puede ser de cualquier material. Pero sí, está programado, está, digamos, contemplada la entrega del barbijo. Bien, ¿cuál es, en este momento, bueno, hemos tenido, uno dice suerte, ¿no? En realidad, no sé si se puede aplicar la palabra suerte, pero hemos tenido hasta ahora, vamos invictos en Pringles en cuanto a casos positivos. Sí. ¿Cuántos casos llegan al hospital con sintomatologías o problemas afines, lo que podría derivar en una sospecha del coronavirus? No, casos. Bueno. Ahora me parece que Matías quedamos al aire con vos, Ricardo. Lo vuelvo a llamar a Nicolás mientras, ¿sí? Lo hemos perdido al director del hospital, pero ya lo vamos a recuperar seguramente. Será así. Vamos a hablar cuando cortemos con Nicolás, vamos a ir a la editorial, ¿no? Algo que me despertó ayer la motivación de una charla con Bernardo Uriarte. Recuperamos nuevamente la llamada, justito fue en la respuesta a tu pregunta, si querés reformularle la pregunta, Ricardo. Sí, bueno, no sé si me escuchás, yo creo que me escuchaste la pregunta. Sí, era si a cuántos casos llegaban. Yo me refiero a esto, todos los pacientes que reúnen criterio de casos sospechosos se hisopan todos, o sea que nosotros hasta ahora tuvimos 6 o 5, no me acuerdo el número exacto ahora, pero después hay un montón de pacientes de tipo respiratorio y demás que no llegan porque se ha disminuido mucho el flujo de pacientes, si bien se mantiene algo de consultorio externo, sobre todo de clínica y de pediatría, a través de la consulta telefónica. Entonces se tratan de manejar a través de la videollamada, y en el caso que uno lo considere, tenemos dos opciones: o lo mandamos a la guardia si uno considera que el paciente debe ser asistido en la guardia, y si no, implementamos un sistema de consultorio móvil donde nosotros llegamos hasta el domicilio del paciente y se lo hisopa en ese lugar en el caso de ser necesario. Bien, hasta ahora no hay desborde de ninguna naturaleza respecto a eso. No, los servicios están cumpliendo perfectamente. Sí, hasta ahora venimos, digamos, yo te digo, reestructurando todo lo que es el funcionamiento de las cosas programadas y consultorio externo para disminuir al máximo el flujo de gente durante la mañana en el hospital, y después se sigue atendiendo habitualmente en la guardia y teniendo todo un continuo revisión de la sistemática de manejo de los posibles casos sospechosos, pues es algo que vamos modificando de acuerdo a lo que vamos viendo. Cada vez que tenemos un caso evaluamos a ver si lo que armamos es operativo o no, entonces en base a eso lo volvemos a modificar. O sea, hasta ahora cada uno de los casos sospechosos que ha entrado nos ha hecho modificar el protocolo porque nos dimos cuenta que nos equivocábamos en algo, o poníamos algo mal, o era algo incómodo. Entonces vamos aprendiendo también y mejorando el proceso de atención. Estamos en diálogo telefónico con el doctor Nicolás Getty, el director del Hospital Municipal, y la pregunta en este caso estaría más encaminada a esta cuestión de clima, ¿no? Nos estamos acercando lentamente, estos 2 o 3 días vamos a tener temperaturas agradables, pero ya entramos en la semana que viene a mínimas de 4 grados, 5 grados, es decir, estamos haciendo más o menos ya el circuito del otoño / invierno. Esto ha incrementado los casos
por ejemplo, de problemas respiratorios como consecuencia de gripe o algo parecido? Y bueno, es lo que se va a empezar a ver como se ve, digamos, anualmente, todo lo que son infecciones de vías aéreas superiores, infecciones de vías aéreas inferiores, el tema de la gripe, de la influenza, de otros coronavirus, o sea, es la época de estos cuadros virales respiratorios y obviamente que el número de pacientes va a ir aumentando. Entonces eso es otro condimento que también entorpece un poco más todo el manejo del caso sospechoso, porque indudablemente va a haber un montón de pacientes que van a tener cuadros similares, que pueden ser coronavirus o no, o va a haber pacientes con coronavirus que a su vez van a estar sobreinfectados con gripe o algún otro virus respiratorio, como se ha visto en otros lugares del mundo y va a pasar acá también. Nicolás, haciendo abstracción de esta lamentable circunstancia de la pandemia, estaríamos ya empezando a atravesar, esto digamos desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Estaríamos empezando a atravesar a mediados, a fines de abril, por este periodo. De los cuadros respiratorios. De cuadros respiratorios, influencia. Por eso, habitualmente mitad de abril en adelante, mayo, junio son, digamos, julio son los meses más de mayor volumen de pacientes con este tipo de cuadros. ¿Cómo notas al personal de la salud? ¿Están más estresados? ¿Están preparados mentalmente eventualmente para situaciones más complejas? Y bueno, nosotros como todo el mundo, si bien tenemos un poco más de información en un sector u otro, obviamente que todos tenemos un poco de temor, de miedo en algunas circunstancias en cuanto a qué nos podemos enfrentar, a lo que uno escucha habitualmente, a no comprometer a nuestras familias en esto, porque nosotros, digamos, es nuestra profesión, es algo que nos puede pasar, pero se pasan a veces muchas cosas de estas por la cabeza. Entonces, dentro del equipo ya del hospital se está trabajando a través del Servicio de Salud Mental y con distintas apoyaturas, y básicamente brindando información y despejando dudas, porque yo creo que que el temor, el miedo que podemos tener se combate con información y con elementos claros o lineamientos claros para trabajar. Pero bueno, nos venimos preparando bien, estamos ya desde hace un mes y pico trabajando diariamente en cómo protegernos fundamentalmente, en abastecernos de elementos para la protección del personal, en adecuar los protocolos que ya están circulando a nuestra realidad y bueno, como te decía recién, diariamente vamos tratando de ver y de modificar lo que pueda surgir y tratamos de también trabajar en brindar la mayor información posible, acompañar a toda aquellos compañeros que por ahí precisan un poco más de apoyo, de información, porque necesitamos que todos estemos 100% a la hora de trabajar. ¿Se hacen habitualmente, diariamente o periódicamente academias sobre el particular? Sí, sobre todo del uso de los elementos de protección personal, o sea, cómo colocárselos y cómo sacárselos. Eso se venía haciendo 2 turnos por día de prácticas, digamos, de simulacros. Hemos hecho simulacros o prácticas de cómo actuar en el quirófano, cómo conducir los pacientes, y hoy a la tarde tenemos una capacitación con la gente de limpieza del hospital, que también es, como siempre, tienen un rol fundamental en lo que es el buen funcionamiento del hospital. Así que sí, se trabaja en todo eso. O sea, nosotros en este sentido, para esta pandemia, creo que nuestra prioridad debe ser tener los elementos para protegernos, usarlos adecuadamente, estimular entre nosotros las buenas prácticas de distanciamiento social, de higiene de manos, de higiene de superficies para evitar la transmisión adentro de la institución,
y el resto es trabajar como trabajamos habitualmente con el resto de los pacientes, o sea, tratando de hacer lo mejor para que al paciente le vaya bien. Hay que tratar, Nicolás, de no perder soldados, ¿no? En este combate contra la pandemia. Exactamente, por eso te digo que la prioridad es la protección. Más en un lugar chico como el nuestro, donde el número de recursos humanos es muy limitado. Entonces es fundamental cuidarnos, que nos cuidemos entre todos, que usemos bien las cosas y armar algunas estrategias como para que si tenemos bajas tengamos quien nos puedan suplir hasta que puedan reingresar al circuito laboral. Vos sabés que ayer estaba escuchando una información que no tiene que ver particularmente con esta situación, pero sí con la coparticipación que reciben los municipios, y uno de los ítems que se consideran y muy importantes es la cantidad de camas que tiene el hospital. ¿Esto es así en la práctica, Nicolás? Sí, siempre la coparticipación fue uno de los puntos claves, es la cantidad de camas, y hay un coeficiente en base a eso, pero o sea, no es que se ha modificado, no estoy enterado por ahí si se ha modificado ahora en particular con la pandemia, pero siempre se maneja igual el tema de la coparticipación en base a eso, al número de ocupación de camas y el número de camas de la institución. Sí, algunos opinaban que algunos pícaros en algunos distritos habían hecho un relato también de las camas, ¿no? No, sí, bueno. Pero eso no es que yo puedo decir ahora, bueno, yo ahora tengo 150 camas, pues eso tiene que estar aprobado y el número total siempre es el mismo. Entonces es muy difícil ampliar la coparticipación en base al número de camas, porque te tienen que autorizar que incrementes el número que declarás. No es tan sencillo que yo diga mañana tengo 200 camas y pues en base a eso me mandan la coparticipación. No, está bien. A veces hay ligereza en las apreciaciones, por eso preferí, como hago habitualmente, ir a la fuente, ¿no? Nicolás, te agradezco estos minutos. Sé que es febril la actividad allí y te agradezco que siempre cuando tenemos que hacer alguna aclaración o llevar la información precisa del Hospital Municipal, siempre estás allí en la línea. Así que te agradecemos mucho, te mando un abrazo grande y, como te digo siempre cuando nos despedimos, un enorme abrazo a todos los que conforman, todos, absolutamente todos, ¿no? De los servicios de salud y también de los otros, ¿no? Que se cumplen en la ciudad, pero particularmente al servicio de salud. Un abrazo grande y suerte para todos. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias. Ahí pasaba entonces el director del hospital, Nicolás Chetti, quien hablaba junto a nosotros. Separamos, Ricardo, y nos vamos a la editorial del día de la fecha. A continuación, por FM Ciudad Pringles, llega Despertando el